Vamos a continuar esta serie de películas sobre esta serie de pequeños clips sobre películas sobre la educación con un clip dedicado a la película Close Up. Se suele denominar por el inglés, aunque se podría traducir como primer plano. Es una película iraní del año 1990. También del director Abbas Kiarostami, y tal vez sea la película más reconocida de su trayectoria. Close Up pasa por ser una de las mejores películas de la historia del cine, aunque no es una película fácil, es una película compleja, pero voy a intentar explicar su articulación. Para eso voy a servirme de algún ejemplo, ¿no? Es decir, aquí tienen, por ejemplo, el cuadro de las hilanderas o la fábula de Aracné, que cuelga del Museo del Prado. Es un cuadro conocidísimo de Velázquez, donde bueno, pues, el magisterio de Velázquez queda patente si, por ejemplo, ustedes observan cómo rueda, es decir, cómo pinta el movimiento de la rueda de la rueca. Bien, si ustedes se fijan en este cuadro, se darán cuenta que tiene tres planos. El plano del fondo, en el cual vemos un tapiz, y en ese tapiz está representada la fábula de Aracné, una fábula clásica. Después hay unas mujeres contemplando este tapiz, junto con un instrumento musical, una especie de violonchelo. Y en primer plano tenemos a las hilanderas, propiamente dicho, que están hilando para tejer los tapices. Bien, ¿qué significa este cuadro? Bueno, pues demos la interpretación que demos, lo que está claro es que su sentido tiene que ver con la articulación de estos tres planos. Es decir, entre la representación artística del mito y la construcción del hilo para tejer el tapiz, pasando por la admiración de estas mujeres y la figura de este instrumento musical, bueno, pues se puede entender que es una reflexión sobre las artes que realiza el mismo pintor, es una reflexión sobre el significado de la pintura, pero realizada precisamente a partir de estos tres planos. En definitiva, es como si estuviéramos viendo tres cuadros en uno, y la relación de estos tres cuadros es la que nos da el sentido de la obra. Esto también pasa en el cine. Hay películas que presentan dentro de ellas varias películas. Un magnífico ejemplo lo tienen en Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película, o El crepúsculo de los dioses también se suele denominar, ¿no? Es una película sobre el cine, probablemente una de las mejores películas que se han hecho sobre la industria cinematográfica, que narra la peripecia de un guionista que prácticamente en los primeros planos aparece muerto en una piscina. Este guionista que aparece muerto en una piscina, bueno, a partir de ahí tenemos un flashback y volvemos atrás en el tiempo y vemos cómo es un pobre guionista de Hollywood que acepta acepta de una antigua estrella de cine el trabajo de corregirle un guión que ha hecho con una adaptación de la historia de Salomé, que es aquella bailarina que acaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Nosotros vamos a ver cómo también aquí la Salomé, que estaría representada por esta artista, acaba matando también al guionista que aparece muerto en esta piscina, que es exactamente la idea del río Jordán de Juan el Bautista. Pero además el guionista mantiene una relación podríamos decir, de enamoramiento con con una joven correctora de guión, con la que se pone a redactar otro guión de otra película que titulan simplemente Una historia de amor sin título, es decir, no acaban de darle título a su historia de amor, ¿no? Cuando el espectador
acaba de ver Sunset Boulevard, ha visto las tres películas, es decir, ha visto la historia que nos está contando el director, Billy Wilder, y también ha visto la película Salomé y ha visto la historia de amor sin título. Por así decir, en una película encontramos tres películas. Y el sentido de Sunset Boulevard es el que se da en la articulación de estas tres películas. Es decir, la película Sunset Boulevard es tan magistral precisamente por el juego que establece entre estas tres películas que están contenidas en la película. Bueno, se da la casualidad que la escena final, en la cual aparece esta vieja gloria del cine interpretando el papel de Salomé en las escaleras del palacio cuando ha matado a Juan el Bautista, pero bueno, en un acto de enajenación, bueno, pues ella acaba mirando a cámara y diciendo su frase: ya estoy preparada para un primer plano. Es decir, parece justamente la última frase de guión es el título de la obra de Kiarostami. Bien, para explicar la estructura de la película de Kiarostami hay que distinguir entre lo que es el hilo cronológico y lo que es la película. Es decir, el hilo cronológico, bueno, ustedes ven la película, comienza, por así decir, la peripecia que da lugar a la película comienza con el encuentro en el autobús, en un autobús público, de transporte público, de un pobre trabajador parado, vamos, que tiene una vida muy desgraciada porque le ha abandonado a su mujer, que es Hussein Sabzian, con una señora que es, bueno, pues es una señora que vive en una familia acomodada, que se llama la familia Hahankaj. Entonces, Hussein está leyendo un pequeño libro, la señora se interesa por la lectura que está haciendo, y el libro que está leyendo es el guión de la película El ciclista, de otro director iraní que es Mohsen Makhmalbaf. En ese momento la señora le pregunta por la lectura, él dice que es una gran película y le regala el libro. Entonces la señora insiste en que, bueno, está muy agradecida, y entonces él le dice que él es Mohsen Makhmalbaf, es decir, él se hace pasar por el director de cine de esta película que se llama El ciclista. Bien, antes de eso me gustaría comentar la película. El ciclista es una película que narra la peripecia también de un pobre desgraciado, un emigrante que tiene que conseguir dinero y lo hace a partir de, bueno, pues a partir de hacer una especie de prueba de resistencia de bicicleta. Es una especie de película entre El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, que es una gran película de 1948, imprescindible en la historia del cine europeo, y otra película que es Danzad Malditos de Sidney Pollack, del año 69, que es una película donde bueno, pues hay personas que están en una maratón de baile para conseguir también un dinero, ¿no? Bueno, pues El ciclista de Makhmalbaf es una historia, por así decir, a mitad camino de estas dos otras películas que sí que se pueden ver, la de El ladrón de bicicletas o Danzad Malditos. Y el personaje de Hussein, o sea, mejor dicho, la persona de Hussein Sabzian, ha quedado muy impresionado por esta película. Él quiere rodar, le hubiera gustado, por así decir, rodar una película así, y se hace pasar por el director de esta película, que aunque es un director de cine no tiene una imagen conocida en Irán, y por lo tanto la señora se cree que él es el director. Le invita a su casa y allí en casa él convence a la familia Hanan Khan, de que él va a rodar la siguiente película en esa casa, y que incluso los hijos de la familia participarán como actores. Él se gana la confianza, digamos así, que su impostura se va haciendo grande, y al final es descubierto
y la familia lo acusa, la acusa de estar en la casa para preparar un robo, con lo cual es detenido y sometido a juicio. En ese momento, Kiarostami se entera de que han detenido a una persona por hacerse pasar por director de cine, y él, que es un director de cine, bueno, pues le parece una historia muy interesante y va a entrevistarse con Hossein Sabtian en la cárcel. El, el impostor le pide a Kiarostami que, si es posible, que acelere el juicio, y Kiarostami hace una mediación ante el juez para no solo para acelerar el juicio, sino también para poderlo filmar. Con lo cual el juicio está recogido en la, digamos, documentalmente. Al final la familia se compadece del impostor, retira los cargos, y el impostor, que estaba en prisión preventiva, pues quedará libre e irá. Y cuando sale de la cárcel está esperándole el director auténtico, Mohsen Mahmalbaf, y le dice que le tiene que acompañar para ir a pedir disculpas a la familia. Entonces, bueno, pues van de camino, compran una planta y llegan allí. El Mohsen Mahmalbaf va con el motor, con una motocicleta, y llegan a la casa y el hombre le dice al padre de familia que no lo volverá a hacer, que le ha cambiado la vida, y así concluye la película. Esta es, por así decir, la historia cronológica. ¿Cómo organiza estos elementos Kiarostami? Bueno, pues los organiza a partir de que consigue que los personajes se interpreten a sí mismos. Es decir, después que Hussein ha salido de la cárcel y la familia Aghnaz Khan ha disculpado la impostura de Hussein, ellos mismos se interpretan a ellos mismos en la secuencia del autobús, o cuando él llega a la casa o habla con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el material es reorganizado de otra manera. ¿Cómo empieza la película tal y como la podemos ver? Bueno, la película empieza con un periodista que acompaña, que ha recibido la información de que van a detener a este impostor, y junto con los militares que hacen funciones policiales, la Guardia Nacional, bueno, pues van a casa de la familia Aghnaz Khan a detener al impostor Hussein Sabtian. Con lo cual, la perspectiva, digamos, el comienzo de la película ya nos coloca la perspectiva, también conocida en bastantes películas, en la que vamos a seguir un delito a partir del ojo del periodista, del que además es un periodista que aspira a conseguir un cierto reconocimiento por cubrir esa detención, ¿no? Esto lo pueden encontrar también en otras películas, por ejemplo, otra clásica del gran Billy Wilder es Primera Plana, en la que también hay un grupo de periodistas que van a cubrir la ejecución de un preso. Entonces, bueno, pues es una perspectiva semejante a la de Primera Plana de Billy Wilder. A continuación vamos a ver tanto la entrevista de Kiarostami con Hossein Sabtian en prisión, como la actuación del juez o del juicio, pero con el juicio vamos a ver todo lo que la historia nos va explicando, es decir, la escena del autobús, la entrada de Hussein en la casa, pero ahora ya como algo reconstruido, es decir, las personas interpretan a los personajes, por así decir, ¿no? Bueno, como Hussein es detenido y cómo va con el auténtico director Mahmalbaf a pedir disculpas a la familia. Bueno, hay algunos fragmentos muy interesantes. Aquí he copiado, por si quieren leerlo con calma, el momento en que comete la impostura, es decir, cuando se hace pasar por el director Mahmalbaf, porque es el momento en el que, por así decir, él no lo hace con mala intención, lo hace porque está enamorado del mundo del cine, porque el mundo del cine refleja el sufrimiento que él tiene, ¿no?
pueden parar el vídeo si quieren y leer el fragmento de guión. O también la defensa, cuando el juez le pide que haga su alegato final y le pregunta por qué se hizo pasar por el otro director. Entonces esta es la contestación que hace el impostor, ¿no? El impostor dice que no tiene, acepta que lo ha hecho, pero no tenía ningún ánimo de robar ni nada por el estilo. Es simplemente porque él en las películas veía que se expresaba el sufrimiento que él estaba padeciendo. Bien, aquí hay dos elementos, por tanto, que son los que Kiarostami recuperará para la construcción de la trilogía del terremoto, que son las tres películas que sí que tratan directamente sobre educación, ¿no? Una, estos personajes, o mejor dicho, estas personas que se interpretan a ellas mismas, es decir, personas que se interpretan a ellas mismas, o sea, se convierten a ellos mismos en personajes, ¿no? El segundo recurso es por así decir, la diversificación del director. Es decir, bueno, tenemos un director que es Kiarostami, tenemos otro director que es Mohsen Mammalbaf y tenemos el que quiere ser director, que es Hussein Sabzian. De manera que al final de la película nos ha pasado como pasaba con Sunset Boulevard, que hemos visto realmente tres películas, porque hemos visto la película de Kiarostami, hemos vuelto a ver una actualización del ciclista, porque hemos visto la peripecia desgraciada del impostor, y al mismo tiempo hemos visto una película rodada como quería el impostor, es decir, una película rodada dentro de la casa en la que actúan los hijos y la familia Ahan Kaj. Bien, es decir, es una obra también que recoge este esquema trinitario, ya digo, a partir de estos dos recursos, de personas que se interpretan a ellas mismas y de la diversificación de los directores. Bueno, pues estos dos elementos, mejor dicho, son los que van a permitir continuar la trilogía de Cocker o trilogía del terremoto. Es decir, pasaremos de la primera película, que ya está comentada en el clip anterior, donde está la casa de mi amigo, a otras dos que son La vida y nada más, o Y la vida continúa, también se ha traducido, y A través de los olivos, que será la segunda y la tercera parte de esta trilogía. Pero ya digo que Close Up, aunque no trata de la educación, es el eslabón que nos permite vincular las tres películas. Bien, pues muchas gracias por su atención. Les invito a que vean Close Up porque es una película compleja, pero de una gran humanidad y con una construcción cinematográfica absolutamente magnífica, y que continúen con los clips de este curso sobre películas sobre la educación y en general sobre sociedad y educación. Muchas gracias.